cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En este capítulo 4 del libro de Daniel, que vamos a comenzar a estudiar ahora, encontramos el sueño que tuvo Nabucodonosor de un gran árbol. Este árbol fue cortado hasta las raíces y fue algo que fue cumplido en el período siguiente a esta enajenación que sufrió el rey Nabucodonosor. En este capítulo vamos a recibir mucha información que no habíamos tenido antes en cuanto a este hombre Nabucodonosor. Aquí había en realidad un secreto y era algo de lo cual la gente no se jactaba. Estamos seguros de eso. Fue la forma de enajenación que sufrió Nabucodonosor. Y ahora vamos a observar esto. El relato que tenemos aquí parecería ser de una página procedente de los archivos de Babilonia. Comienza con el testimonio de Nabucodonosor. Los primeros 4 versículos son el testimonio de este rey. Y estos en realidad deberían estar ubicados al final del capítulo, porque este testimonio es el resultado de una experiencia que este hombre tuvo y que se nos relata aquí en este capítulo 4 del libro de Daniel. Tenemos luego aquí esta visión de Nabucodonosor de un gran árbol, y esto comienza en el versículo 4 hasta el 18. Luego Daniel interpreta la visión del gran árbol en los versículos 19 al 27. Tenemos después el cumplimiento trágico de este sueño y la enfermedad mental de Nabucodonosor en los versículos 28 al 33. Luego tenemos el tiempo de ese sueño cumplido y Nabucodonosor recobra sus facultades mentales. Y eso lo vemos en los versículos 34 al 37. Esperamos, amigo oyente, que usted pueda tener las notas y bosquejos con usted. Y si no, pues por lo menos tenga un cuaderno, un papel y anote estos bosquejos que estamos dando sobre estos capítulos. Ahora, este hombre Nabucodonosor sufría de una enajenación mental que es muy bien conocida hoy. Nosotros vamos a sugerir que muchos gobernantes mundiales han sufrido de esta enfermedad. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a las enfermedades mentales, y hay ciertas formas de anormalidades que también tienen toda la atención, y aparentemente vivimos en un día cuando existe mucho de esto. A veces nos preguntamos, ¿quién es normal en este mundo loco en el cual vivimos? Si usted visita a algún psicólogo, descubrirá que él prepara un pequeño diagrama y él le traza una línea hacia abajo. Luego comienza a trazar otra línea un poquito más hacia arriba, y luego va ascendiendo un poco más y después baja. Ahora, la mayor parte de la humanidad se encuentra en esta sección que señala el punto más elevado, y a eso se le llama normal. Ahora, lo que hizo al principio, o sea, donde comenzó la línea, aquello es anormal, o sea, que está debajo de lo normal. Y hacia el otro extremo se tiene lo que es sobre lo normal. Y ahí es donde se encuentran los genios de la actualidad. Ahora, esto por supuesto es algo determinado arbitrariamente. ¿Quién puede decir en realidad quién está hoy en su sana facultad y quién no lo está? La norma es la forma en la cual todos nos comportamos hoy, la forma en que se porta la mayoría de nosotros, y cuando uno tiene una mayoría, a eso se le llama normalidad. Pero cuando uno tiene solamente unos cuantos que están reaccionando, entonces a eso se le llama anormal. Pero ¿quién puede decir en realidad que lo que la mayoría está haciendo, eso es lo normal? Creemos que esto sería el tema de un gran debate hoy, y posiblemente sería difícil mantener una tesis hoy
de que todos nosotros somos normales. En la obra de Shakespeare, Hamlet es enviado de Dinamarca a Inglaterra. Y la razón por la cual eso sucede es porque pensaban que Hamlet estaba sufriendo cierta enajenación, y Shakespeare hace esa declaración de que eso tiene que ser representado ante una audiencia inglesa. Él dijo, lo enviamos a Inglaterra porque allí todos son así, anormales. Bueno, esto se puede aplicar a toda la raza humana. Alguien contaba la siguiente historia en una ocasión. Decía que un hombre todas las noches pensaba que alguien se había escondido debajo de su cama. Él, por supuesto, no podía dormir y se levantaba y miraba debajo de su cama, quedaba satisfecho de que allí no había nadie en ese momento, regresaba a la cama, pero no había descansado 5 minutos cuando volvía a pensar que alguien estaba debajo de su cama. Se volvía a levantar y a mirar debajo de su cama. Hacía eso todas las noches y, por supuesto, no podía dormir muy bien. Este hombre sabía que esto era anormal. Así es que decidió ir a visitar a un psiquiatra y le contó su problema. Y este psiquiatra le dijo, bueno, usted tiene un problema y va a ser difícil la tarea de hacerlo regresar a usted a la normalidad, pero creo que lo podemos hacer. Bien, esto va a demorar unas 10 sesiones y le va a costar a usted tanto dinero por cada sesión. Bueno, dijo el hombre, yo voy a pensar esto y luego regresaré. Salió de allí, pero no regresó. Pasaron varios días y semanas también pasaron. Y en cierta ocasión el psiquiatra se encontró con este hombre en la calle y le dijo, oiga, ¿usted no era el hombre que me vino a ver una vez porque tenía un problema que creía que había un hombre debajo de su cama? Usted tenía que haber regresado, pero no lo hizo. Me pregunto, ¿por qué no lo hizo? Y entonces este hombre le contestó, bueno, me curé. Y el psiquiatra le pregunta, ¿cómo se curó? Y el hombre contestó, yo tengo un amigo que es carpintero, y después de haber ido a visitarle a usted, le dije a mi amigo cuál era mi problema, de que había alguien debajo de mi cama, y me tenía que levantar muchas veces por la noche para mirar debajo de la cama. Y mi amigo me dijo, bueno, yo voy a arreglar eso. Así es que él vino a mi casa con un serrucho y, ¿sabe?, le cortó las patas a la cama. Y luego agregó, ahora no puedo ir debajo de la cama, no puedo mirar debajo de la cama. Y amigo oyente, creo que muchos de nosotros sufrimos de cierta normalidad, pero este hombre, Nabucodonosor, tenía un gran problema. Era esa clase de problema. En primer lugar, en este capítulo 4, él nos da su testimonio. Y quisiéramos que usted preste atención a lo que se dice aquí. Esto fue tomado de los archivos de Babilonia, y estas son cosas que uno no publica. Estas son cosas de las cuales uno en realidad no se jacta. Pero aquí tenemos su testimonio y vamos a encontrar por qué lo dio. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Creemos que esto en realidad es un testimonio maravilloso. Y además nos muestra cierto desarrollo. Cuando observamos lo que decía el capítulo 3, vimos que él había emitido un decreto. Pero aquí él nos presenta un verdadero testimonio, nos revela un verdadero desarrollo. En el capítulo 3, versículo 29, él emitió un decreto, y allí él expresaba un convencimiento. Aquí él presenta un testimonio personal. Antes era un decreto, aquí tenemos una decisión. Antes había un convencimiento, aquí tenemos una conversión. Él envía un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. Él no está hablando de paz entre las naciones. Él ha obtenido ya esta paz, gracias a su poder, gracias a su fortaleza militar. En su lugar, él está hablando aquí de paz en el corazón, lo que siente el pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios y tiene paz con Dios. La tranquilidad de este hombre fue restaurada, y eso lo vamos a ver al avanzar en este capítulo. Él habla de las cosas que Dios ha hecho para con él. Su testimonio es muy personal. Dios ya no es solamente el Dios de estos 3 jóvenes hebreos. Él ahora testifica de las señales de Dios, de sus maravillas y de su reino. Él reconoce que las normas, las reglas de Dios son superiores a él, que el reino de Dios es superior a él.
Esta es una paz que solo puede llegar al corazón humano cuando éste conoce a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que Él logró por medio de su sangre derramada en la cruz. Esa paz que viene al corazón del pecador hoy. Esa paz que le asegura que todo está bien debido a que Cristo ya pagó el castigo del pecado y uno ahora está del lado de Dios. Detrás de todos los problemas y dificultades en este mundo, de la tristeza del corazón, detrás de todo esto, se encuentra este asunto del pecado. Las cosas no andan muy bien. Como cierto joven dijo en una ocasión, yo no tengo paz conmigo mismo, no tengo paz con mis padres, no tengo paz con mis maestros, yo no tengo paz con nadie. Lo fundamental es que tiene primero que hacerse la paz con Dios. Cuando hay paz en el corazón humano, entonces puede haber paz con aquellos que nos rodean. Pero mientras eso no suceda, los hombres no pueden conocer la paz. Pensamos que mucha de la anormalidad y de lo que se llama enajenación puede ser curado llevando el Evangelio y el conocimiento de Dios a la gente. Hace un tiempo ocurrió un asunto verdaderamente absurdo. Cuando los prisioneros de guerra, de la guerra de Vietnam, fueron liberados, se había preparado hospitales en las Filipinas para que éstos pasaran un tiempo allí para reponerse, y los médicos iban a examinar, iban a dar exámenes psicológicos. Pero los prisioneros bajaron de sus aviones rápidamente, solamente deseando llegar a un teléfono para poder llamar a la esposa a quien no habían visto por mucho tiempo, o a la madre, o a alguna otra persona y conversar con ellos. Muchos de ellos dijeron que Dios había estado con ellos. Ellos habían aprendido a orar y Cristo había estado con ellos. ¿Y sabe usted quién necesitaba el tratamiento psicológico de veras? ¿Sabe usted quién necesitaba ayuda? No eran los prisioneros de guerra, sino esos otros, esos psicólogos y médicos, aquellos que pensaban que estos prisioneros iban a necesitar su tratamiento. A la gente se le enseña de todo hoy. En las escuelas y en los colegios se les enseña muchas cosas. Sin embargo, quitan la palabra de Dios y allí no existe paz. La palabra de Dios puede traer paz al corazón humano y este era el problema que tenía Nabucodonosor. Cuando él pudo hacer esa paz con Dios, Dios entonces hizo su paz con él. Dios ya la había hecho con él, y Él está esperando que usted, amigo oyente, haga su paz con Él. Cuando se logra eso, entonces no es necesario que usted pase mucho tiempo en el consultorio del psiquiatra. Usted descubre que es un creyente radiante. Y opinamos que cuando estos prisioneros de guerra regresaron a sus hogares y observaron la sociedad de hoy, pudieron darse cuenta que era una sociedad enferma, que ellos eran los que necesitaban ayuda. Los prisioneros no la necesitaban. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de Nabucodonosor. Vamos a descubrir algo en cuanto a esta enajenación que él sufrió. Y vamos a ver algunos síntomas, comenzando aquí con el versículo 4 de este capítulo 4 de Daniel. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahora usted ha notado el uso que este hombre le da al pronombre personal yo, y también mí. Aquí en este versículo, el pronombre personal se usa 3 veces, y él lo utiliza 3 veces en casi cada uno de estos versículos de aquí en adelante en la sección en que nos encontramos, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Él está sufriendo de un mal que también sufrió Job en el pasado. Ahora escuche usted el versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Él se refiere a todo lo suyo, a lo mío y al yo. Y vamos a enfatizar ese pronombre personal de aquí en adelante. Leamos ahora los versículos 6 al 10. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama.
Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ahora, esa era la visión que tuvo este hombre Nabucodonosor, y él está presentando ahora este sueño que él tuvo, y nos presenta una superabundancia del pronombre personal yo. Y quisiéramos finalizar diciendo algunas palabras en cuanto a la enajenación que sufrió Nabucodonosor. Pensamos que la familia guardó silencio cuando esto sucedió. No creemos que ellos tuvieran mucho que decir en cuanto a lo que sucedía. Estamos seguros que quienes estaban más cerca del rey habían reconocido este problema. Pensamos que los psiquiatras del presente hubieran llamado a esto el padecimiento nervioso llamado histerismo. El histerismo es una enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre. Se caracteriza por la gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario en cuanto al histerismo, y se manifiesta en diferentes formas como el sonambulismo, la amnesia, la pérdida de memoria, y se piensa que es hereditario. Es interesante notar la cantidad de gobernantes mundiales que han sufrido de esta clase de enfermedad. Vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro Magno, de paso digamos que él también sufría de alcoholismo. Tito, Epifanio, César, Napoleón también era propenso a ataques epilépticos. Carlos VI de Francia, Cristián VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra, Otto de Bavaria. Una ramificación de la familia real de Europa que ha formado parte del linaje español de Europa, que ha formado parte del linaje ruso, entre los zares, y uno también lo puede encontrar en el linaje inglés. Si uno lee la historia de Inglaterra, puede ver que Enrique VI, por ejemplo, también tenía estos problemas. Él sufría una forma similar al histerismo. Hitler también sufría de la misma enfermedad. Y volviendo aquí a esta cabeza de oro, Nabucodonosor, vemos que él también es lunático. Él no tiene completo control sobre sí mismo. Y eso se revela, como ya hemos visto manifestado antes, en un extraño emocionalismo que puede ir en cualquier dirección, y vamos a descubrir que él se puede mover en cualquier dirección. Ahora, la clave de este capítulo la encontramos en el versículo 17. Y vamos a finalizar nuestro estudio de hoy con esto, y queremos que usted preste atención a lo que aquí dice. El versículo 17 del capítulo 4 de Daniel dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios dice, yo coloco en el trono al más bajo de los hombres. Es decir, que Dios nos da a los gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos. Ha habido muchos que han tenido esta clase de problemas emocionales. Quizás sería bueno examinar a todas esas personas que quieren ser presidentes para ver si están bien de la cabeza. ¿Por qué quiere un hombre hacer ese trabajo? Dios dice que Él constituye sobre el trono al más bajo de los hombres. Ahora, Dios o hace eso o no lo hace. 2500 años de historia desde Nabucodonosor, por cierto, que han demostrado esto. Usted puede estudiar a los gobernantes de este mundo y vea si llega a la misma conclusión o no. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 11 de este capítulo 4 de Daniel en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 4 del libro del profeta Daniel, y estar así mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible.